Hola a todos. ¿Me escuchan? No hay nadie todavía. Vamos a esperar, a ver, un segundito. Ya. Vamos a esperar a nuestras invitadas del día de hoy. Aceptar. Fer. Oli, Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Con sueño? Pero nada más. Ahí está la doc, así que en cualquier momento va a mandar la solicitud. Ya la Pregunta, mandó. La voy ya, a aceptar ahora. ya, Oye, dame un minuto mientras que voy a buscar mi audífono. ya. Ya vengo. Hola, Hola doctora, ¿cómo está? hola, ¿cómo están ustedes? Bien, yo con sueño, doc. Tengo una guagua de 15 días. Ah, terrible. Es No, así bonito, que pero es muy cansador. sí, es cansador. Pero ahí saliendo. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme. A nosotros es súper importante dar a conocer el rol de los pediatras también que están actualizados en lactancia, así que cuando llegué a su cuenta yo dije, no, debemos invitarla online. Así que vamos a estar con mi colega que es Consuelo también. Ella es parte directora académica de nuestra formación, ¿ya? Ok, Así que ahí vamos a ir conversando. Nos enviaron algunas preguntas, Doc, así que para que usted nos pueda responder ahí ok, claro. algunas cosas. Igual vamos a ir conversando sobre eh, que nos cuente de usted, pues. ¿De dónde es? En qué parte de Chile está? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Laimel Núñez Sánchez, yo soy pediatra, puericultor. A su vez, yo tengo un posgrado en adolescentes, en salud y desarrollo del adolescente, soy adolescentólogo. Ya. Y a su vez soy consejera de lactancia, en búsqueda Ah, ahorita del preciado IBCLC. Vamos a ver si lo logro este septiembre, voy a ver si presento. no le va a ir bien. Entonces, entonces, sí, soy amante, defensora de la lactancia materna. Fui amamantadora por mucho tiempo. Le di lactancia a Ya. mi hijo mayor y después a mi hija, que fue un récord. Llegué a los 4 años y medio dando lactancia. Oh, Y mucho de más. Yo no estaba realmente tan, o sea, yo no tenía una expectativa tan alta. En realidad, creo que yo estaba feliz con lo exclusivo hasta los 6 meses al año y después llegaron los dos, después los tres, después los cuatro y decía, bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta los 4 meses. Y soy venezolana, ya tengo 3 años y medio aquí en Chile. Específicamente yo me encuentro en el norte, yo estoy en La ah, Serena, en Coquimbo. Y bueno, mi desarrollo personalmente en varias áreas, o sea, en varios lugares, por lo menos estoy en la clínica Elqui, ahí paso consulta, doy ya. consulta también en el Centro Médico Altamed, en la URICSEN, y a su vez soy profesora universitaria de pediatría de la Universidad del Alba. Qué Entonces, mi bueno. tiempo lo divido en eso y en ser mamá de dos niños, uno de 13, un adolescente y una niña de 7. Ya. Oh, qué bueno, Doc. Entonces está muy inserta en lo que es el área de lactancia. Ya está llorando ya así en mi faco aquí, así que vamos a tener que darle ya, La pechuga. pinza. Ya, sí te voy a dar. Sí, Eh, lo importante, qué Doc, bueno. es que usted está inserta y es docente, porque nosotros también buscamos que los estudiantes sepan de lactancia, Sí, que desde ahí principalmente, esté la base. sí, desde hace mucho tiempo yo vengo pregonando la lactancia materna a nivel de los estudiantes de medicina, porque sin estar pelando a nadie,
el médico ya formado y con mucho tiempo de formación, es muy difícil a veces pasarlo a este lado. Pero al estudiante de medicina, que está fresco, ávido de conocimientos y es mucho más abierto mentalmente, es mucho más fácil hacerlo amigo y como quien dice, y enamorarse de la lactancia materna. Entonces, desde Claro. hace mucho tiempo, antes en Venezuela, con mis estudiantes de medicina, yo daba clases en Venezuela, específicamente en la Rómulo Gallegos y en la Universidad de Carabobo, y después ahora aquí con los profesores del ALBA estuve incluso honorarios un tiempo, o sea, honorario, como quien dice, a honores, sin pago. Tuve un tiempo también en la universidad, la UCN, la Católica del Norte, pero hoy en día sí ya pertenezco a la Universidad del Alba. Y ahí estamos trabajando con eso, con cambiar muchos paradigmas sobre lactancia materna y sobre muchas cosas erróneas que se cree y se siguen transmitiendo a los estudiantes y obviamente está obsoleto. Sí. Sí. Bueno, contarle, bueno, mi nombre es Consuelo, que no estaba al inicio porque fui a buscar mis audífonos, porque ando con mi hijo, están por aquí, mis sobrinos también haciendo bastante ruido, pero contarle también que, bueno, uno de los principales motivos de que surgiera también lo que es nuestra formación de lactancia fue justamente este afán de que los profesionales de salud en general, disculpando la expresión, dejaran de andar por otro lado, de andar totalmente perdido, de decirle cosas a las familias que en realidad no tenían nada que ver con lo que sabemos ahora y con la realidad de sus posibles situaciones que estaban viviendo durante la lactancia o durante la crianza. Ese fue uno de los principales motivos también para nosotros y por eso también el tema de hoy se relaciona justamente con eso, con la importancia que tiene o por qué resulta importante, yo creo que es fundamental, que los pediatras, los médicos en general, pero sobre todo los pediatras, sepan de lactancia materna o se especialicen o tomen, a lo mejor no van a ser consejeros de lactancia, pero se actualicen constantemente en lo que es el tema de la lactancia materna. Sí, realmente uno ve ciertos cambios en algunos lugares, en otros no tanto. Pero sí uno ve un cambio en algunas universidades. Por ejemplo, una universidad muy defensora de la lactancia materna es la Católica. La PUC en Santiago tiene un programa muy bonito de lactancia materna y yo creo que es uno de los lugares donde la formación del médico, no solamente el médico, sino también del pediatra, tiene mucha cercanía con la lactancia materna. Y sin ir aquí muy lejos, la misma experiencia que hay aquí en la zona, la Universidad Católica del Norte también tiene una interesante propuesta para lactancia materna, que ellos tienen una clínica de lactancia gratuita dentro de un CEFAM que lamentablemente con toda la situación de la pandemia eso se como que cesó, pero ellos continúan haciendo ese trabajo bonito de clínica de lactancia y a diferencia de otros sitios que la clínica de lactancia la lleva la profesional de la enfermería o la TENS o hasta la matrona, en esta unidad funcionan, son pediatras y son pediatras con formación en lactancia. Entonces tenía el plus, o sea, no solamente la lactancia, sino que también tenía la parte pediátrica y maravilloso. Entonces, Sí. yo creo que sí hay un cambio notable en cuanto a la lactancia materna. Nosotros por lo menos aquí en el país tenemos muy buenos índices de lactancia materna. Eso es maravilloso. Y lo que necesitamos sí con urgencia, que esto lo venimos pidiendo hace mucho tiempo, es un cambio en las legislaciones, que necesitamos un postnatal mucho más largo. Tenemos un postnatal corto, aunque yo sé que fue un triunfo en sí mismo porque antes era mucho más corto, pero realmente ahorita necesitamos un postnatal mucho más largo y eso se demostró, por ejemplo, con el postnatal de emergencia, que resultó un Mm. éxito para la lactancia materna de muchas madres. Pero ¿qué significó esto? Que fue como una suerte de estudio no buscado, sino un estudio que se hizo solo, en el Mm. cual todos nos dimos cuenta que la lactancia materna de estas mujeres fueron mucho más exitosas porque tuvieron la oportunidad de ampliar más su postnatal. Entonces creo que ahorita por eso hay un movimiento bastante importante sobre aumentar el postnatal y no solamente el postnatal desde el punto de vista femenino, sino también el descanso postnatal del papá.
porque nosotros siempre nos enfocamos en la mamá y nunca en el papá. Y el papá también es muy importante en la lactancia materna. Entonces también este postnatal que incluya que el papá disfrute un poquito más de tiempo, no solo para estar con la mujer y acompañarla en la lactancia, ayudarla en la lactancia, ayudarla en cosas que otra persona no puede, como por ejemplo las cosas en casa, porque por ejemplo no todo el mundo tiene apoyo familiar. Entonces el papá puede ser una forma importante en esta situación. Yo siempre hago como que dice, la comparación con países en los cuales la lactancia es muy importante y se dieron cuenta de que les salía mucho más barato tener un postnatal largo, porque los niñitos no se enfermaban por la lactancia materna, que tener uno corto y mandar a las mujeres a trabajar. Y estamos hablando de países donde las mujeres están muy, muy integradas en la vida laboral. Laboral, O sea, claro. no son mujeres de que tipo Latinoamérica, no, mujeres que ni trabajo tienen y tienen muchachos, bueno, sí. No, son mujeres que tienen trabajos importantes, o sea, son un CEO en compañías grandes que es Noruega. Y en Noruega, esta gente llegó y dijo, ya va, o sea, nosotros la necesitamos, ajá, es importante, pero para nosotros es más importante el niño y la lactancia y la crianza. Entonces, a la mamá no se va a integrar por 2 años de su vida, o sea, su postnatal es de 2 años, es sumamente largo. Y el papá disfruta un año. O Oh, sea, qué rico. se dieron Ideal. cuenta que era más barato tener a los padres en casa criando al niño que pagando guarderías, pagando hospitalizaciones y pagando muchas cosas que a la larga no eran importantes. Entonces, Claro. entonces uno dice, ajá, pero eso es un país desarrollado, todo lo demás, y mira cómo piensan, están defendiendo la infancia. Habrán los que dirán, bueno, pero es que también la Noruega, ¿cuánto pare? Es 0,02% de la población, es casi nada. Sí, es cierto, pero nosotros tenemos que enfocarnos para arriba, no para abajo. Ah, Entonces, pensar en Chile, la forma de tener hijos hoy en día se está pareciendo a la europea. Entonces, pensar de que realmente los postnatales no van a no van a ser monetariamente tan pesados para gobiernos, para empresas, como lo va a ser quizás los gastos hospitalarios, los gastos familiares, las ausencias laborales, si nosotros damos un postnatal más largo. Y eso tiene Claro. que ver mucho con la lactancia materna. Entonces, son cosas que no podemos separar una de la otra. O sea, la mamá no la podemos separar de la lactancia, la familia no se puede separar de la lactancia y a su vez la sociedad no se puede separar de la lactancia. Y eso que yo me pongo a hablar y me quedo pegada porque como buena venezolana hablo y no sé dónde. Ah, sí. No se preocupe porque nosotras como fonoaudiólogas también tenemos bastante que hablar en general. Sí. Qué importante lo que menciona respecto a otras cosas que a veces no observamos y que se van a vincular directamente con la lactancia, como el apoyo de la pareja o de la persona que acompañe, como el tema de las leyes también. A mí siempre me llama la atención que en Brasil los niveles de lactancia, porque yo vivo allá, los niveles de lactancia son súper altos y el postnatal es súper corto, es casi nada. Entonces, a mí siempre me llama la atención cómo ellos han logrado hacer eso, es una fórmula extraña en realidad, porque claro, en lo general ocurre lo que usted menciona, que las tasas de lactancia, bueno, hay otras medidas también y todo, pero las tasas de lactancia van a subir mucho, se van a apoyar mucho en esto de que del acercamiento de la diada, de la proximidad de la diada. Y claro, yo diría que la pandemia trajo pros y contras. Desde los pros trajo todo esto que usted menciona de que los niños estuvieran más en la casa con las mamás, ya de que pudiera haber ahí más continuidad. Yo creo que el contra, no sé si usted opina lo mismo, pero el contra que pudo haber traído la pandemia fue la separación de los recién nacidos con las mamás Al cuando inicio. nacían en realidad, en las maternidades, en las neonatologías. Al Yo creo inicio que por por mucho ahí, desconocimiento, en parte. claro, sí. Pero claro, está el gran pro, el gran favor de este tiempo que después de que ya se iban a sus casas ya tenían el tiempo y la tranquilidad, entre comillas, fuera de todo el contexto pandémico, pero la tranquilidad de estar con este postnatal de emergencia en la casa con sus bebés. Así es. Pero sí, no, fue un desastre.
de magnitudes catastróficas cuando empezaron a separar a la diada en el momento del nacimiento. Y en parte hubieron muchos conflictos como cosas importantes como el acompañamiento no solamente del bebé con la mamá, sino también de la entrada de la familia. Entonces todo eso tuvo que ver con lactancia. O sea, lamentablemente uno siempre le dice a las mujeres que la lactancia es un acto no solamente científico, desde el punto de vista científico, un acto fisiológico, sino un acto que tiene que ver mucho con las emociones. Y lamentablemente cuando una mujer está bajo una situación muy estresante, muy angustiante, eso se refleja en la lactancia materna y no por una cuestión exotérica, hippie, sino porque sencillamente los niveles de catecolaminas y de las hormonas del estrés tienen que ver con la oxitocina, que es la hormona que produce el reflejo eyectoláctico. Entonces, todo esto, la separación, que si cuidado, que no me lo toque, que nadie entre, que no sé qué, todas esas cosas tuvieron que ver mucho con la lactancia, en el sentido de que hubo un problema en la lactancia del primer mes y afectó a nivel de porcentajes. Pero ya gracias a Dios, hoy en día sabemos que es posible, que no hay ninguna, como quien dice, ninguna contraindicación de que una guagua esté con su mamá, así su mamá tenga COVID. Si su mamá está estable y usa tapabocas y se lava las manos, puede incluso tener a su bebé y darle lactancia. Es más, se ha confirmado y reconfirmado por estudios que la lactancia materna es un factor protector para esas guaguas para el COVID. Prácticamente una forma de vacunación, no una vacunación, pero sí una forma pasiva en la cual ellos obtienen algo de anticuerpos e inmunoglobulinas, entre otras cosas, para el COVID. Entonces, hoy en día más bien el llamado es al contrario. O sea, no me lo separen, mantengan la lactancia materna. Entre más mantengan la lactancia materna, mejores son las probabilidades de COVID. Nos ha pasado ya. Familias enteras, por ejemplo, en esta situación de esta ola gigante que estamos ya, gracias a Dios, bajando los picos de los casos, que hemos tenido familias enteras con COVID positivo, pero gracias a la vacunación ninguno complicado. Pero entonces tenemos a la guagua que no está vacunada porque no le corresponde, porque no tiene la edad. Y todo el mundo está asustado y con la lactancia y todos los demás, estas bebés prácticamente pasan el COVID, a veces es incluso hasta sintomático. Y todo eso se lo debemos también en parte a la lactancia materna, porque dentro de todo algo de protección pasa por la lactancia. Entonces, creo que la pandemia, si tuvo algo de malo, fue en eso, en realidad. Y bueno, las otras cosas buenas fueron como el acompañamiento, pero realmente la pandemia ha tenido muchos factores, porque por ejemplo nos metemos en profundidades hablando de depresión postparto. Las depresiones, como en general, todas se dispararon con la cuarentena y con el COVID, pero hasta en eso la lactancia materna es tan buena que ayuda a las pacientes a que los cuadros depresivos, si existen, no sean tan severos o que incluso no existan. O sea, es un factor protector para la mamá que da lactancia. Entonces, hasta en eso, la mamá, a pesar de que estaba sola en una condición vulnerable, también tenía protección psicológica por simplemente el hecho de dar lactancia materna. Entonces, hasta en eso, la lactancia materna fue buena. Sí, me cuelgo ahí, doctora, perdón, me cuelgo de dos cosas, solo para no pasar así como otro tema. En lo que usted mencionaba, bueno, del tema de las vacunas, claro, una pregunta ahí que estaba rondando es, bueno, los bebés no se vacunan, obviamente no hay vacuna autorizada en este caso por ahora, para los bebés, pero claramente, como dice una de nuestras docentes, Paloma, que es enfermera, ella siempre menciona que finalmente las vacunas son una de las medidas, junto con la lactancia materna también, más costo efectiva en salud, ¿ya? Porque el costo menor, claro, hay, como usted decía, una inversión de lo que comparaban algunos países de gasto de cuánto sale mantener, por ejemplo, a la mamá en postnatal o las condiciones que sean, pero el efecto que tiene es tan grande, ya tan positivo, que el costo que tiene es la nada en realidad en relación a todos los beneficios que van a venir después. Yo creo que eso también es importante de destacar, lo costo efectivo que es la acción en salud de potenciar la lactancia materna. Y las vacunas, al inicio del COVID fue súper complejo, no nos dejaban vacunarnos las que estábamos amamantando, imagínate.
Y Sí, nosotros sabiendo la importancia que tenía y que los anticuerpos le íbamos a pasar por la leche y aún así estaban eso ahí entrampados porque no nos querían dejar muchas beber. mujeres optaron por mentir. Exacto. Sí, sí, Mentieron, omitieron información. ¿Usted está lactando? No. No. Sí, no, Y se exacto. vacunaron, que no pasó absolutamente nada, y después salieron los estudios diciendo de que, mira, que no pasaba absolutamente nada. Y realmente las vacunas, en general, la incidencia de lactancia materna, o sea, de un efecto secundario, algo por el estilo, es descabellado. Es muy poco probable. Sí. Así que, bueno, ahora volviendo también a lo que usted decía de la importancia de los profesionales que están actualizados, porque, por ejemplo, y también de los protocolos que se implementan en los hospitales. Yo me acuerdo que al inicio de la pandemia, acá en el hospital donde yo trabajo, separaban a los bebés de las mamás que tenían COVID y los otros los llevábamos a la neo, o sea, era terrible. La mamá angustiada, tampoco teníamos los protocolos para poder sacarle la leche a esa mamá y llevársela, porque tampoco dejaban llevarle esa leche. Sí, eso también se va a modificar, por ejemplo, ahorita con la ley MILA, que es la ley de acompañamiento De de respetuoso. acompañamiento. acompañamiento. Lo que viene es bonito, o sea, va a llegar un punto en que, gracias a Dios, en las neos no vamos a necesitar ni siquiera el banco de leche o el lactario institucional, sino que vamos a tener a la mamá ahí. Y deje Sí, que entre, le toca. El bebé incluso, quiere comer, dele. sí, incluso en otra neonatología, no voy a mencionar para no echar al agua a nadie, en otra neonatología, por ejemplo, en el sur de Chile, eh, ocurría que incluso mamás que no tenían COVID, que estaban sanas, ¿ya? Y que tenían a su bebé hospitalizado, no, se eliminó totalmente al inicio la posibilidad de hacer piel con piel, de hacer canguro, Sí. con mamás que no Por, estaban por, contagiadas ni bebés contagiados, o sea, no tenía ningún sentido en hubo realidad. mucha desinformación que, gracias a Dios, todo eso ya se revirtió. Y la conclusión Sí, es de todo el mundo en que no, que se tiene que dar lactancia materna, porque por lo menos nosotros aquí tenemos la opción de la fórmula, pero hay países donde Claro, lamentablemente no hay opciones para fórmula y eso significa matar de hambre a un bebé. Por ejemplo, en África, sin ir muy lejos, o Etiopía, o por ejemplo, nombrar un país muy pobre con mucha natalidad, que es India. Entonces tú estabas ahí condenando yo me imagino que en India nadie le habrá hecho caso a eso, porque eso era prácticamente declarar la muerte de ese bebé, porque no hay claro, ni agua potable. Entonces no hay agua ni siquiera limpia para hacer un tetero, o sea, es una cosa ilógica. Entonces, hoy nos tenemos que poner como que en la cabeza de que la lactancia en algunos casos prácticamente es la única medida de alimentación que tienen los bebés, no tienen otras opciones, entonces la lactancia es sumamente primordial en algunos lugares que simplemente no hay opciones. sí. Y también evitar lo que usted mencionaba, me hizo pensar lo que mencionaba antes respecto a las mamás que tuvieron que mentir, que no estaban lactando Para vacunar. para poder vacunarse. Y en realidad yo creo que eso, claro, ahí lo vimos como más manifiesto. A nosotras muchas amigas, ¿cierto, Fernanda? Nos decían, mentí, dije que no estaba dando pecho y sí, todo y me vacuné. Pero yo creo que a uno que está trabajando en el área de la lactancia, muchas veces mujeres que se atienden con uno o también amigas, otras personas, le cuentan a uno, por ejemplo, fui a control de tal cosa de X profesional y me preguntó de la lactancia y todo y le mentí. Y claro, ese es otro punto que nos lleva nuevamente a lo que hablábamos al inicio de la importancia de la actualización de los profesionales, porque la idea es que que el profesional sea un apoyo y nunca y no haya está que mentirle al profesional. Como que lo encuentro como sí, triste porque siento que muchas veces se separa mucho el profesional del consejero, por ejemplo, o asesor de Sí, lactancia, como pensando que el profesional no tiene las habilidades o no va a tener la posibilidad de apoyar, de acompañar, de escuchar, y todo lo sí. contrario, nosotros como profesionales de salud sí tenemos sí hemos, a lo largo de nuestra carrera, hemos trabajado esas habilidades y la idea es que cumplamos ese rol. Entonces yo creo que a veces también un punto importante de eso, de que no solo los pediatras, como decía, sino que los profesionales en salud estemos actualizados En o realidad vayamos sí, estudiando. y tiene que ser hasta la secretaria de la oficina, Claro, en la que claro, te atiende la entrada, desde el mesón de tal atención cual, al tía. público.
Todo el mundo tiene que saber de lactancia, hasta el vigilante o el que coordina en la entrada. O sea, eso es una cosa que todo el mundo tiene que tener conocimiento. No solamente Bueno, los centros de acreditación, los hospitales amigos de la madre y del niño que nosotros quedamos en ese proceso porque justo salí con prenatal y postnatal, entra eso, pues, o sea, hasta el guardia tiene que saber dónde está la clínica de lactancia o si va una mamá con dificultades de lactancia, dónde tiene que dirigirse. O sea, exactamente, esa es la importancia de la lactancia materna. así es. Sí. Sí. Oye, ¿le puedo hacer una pregunta en relación a su contexto que tenía en Venezuela? Me refiero respecto a la formación, lo que mencionaba usted, o al conocimiento en lactancia o a las prácticas de lactancia en general de sus colegas. Y acá en Chile es muy diferente o algo que le haya llamado la atención en ese sentido. Yo creo que pasa más o menos igual que aquí y allá. O sea, lamentablemente el personal de la salud que sabe de lactancia materna es el que quiere saber de lactancia materna. O sea, lamentablemente no son todos los que manejan lactancia materna, a menos de que estén en una escuela de medicina que esté casada con la lactancia y enseñen sobre lactancia y sean mucho más abiertas a esas cosas, que claro que existen, por ejemplo, por nombrar una. La Universidad Central de Venezuela era muy casada con la lactancia, al igual que la Universidad de Carabobo y la ULA, pero realmente muchas veces dependía mucho, o sea, el profesor como tal, en toda la carrera universitaria tendría una clase teórica de lactancia, después una práctica mucho. El pediatra cuando se está formando en la beca tenía 2 clases mucho, practicaba con lo que medio le enseñaba ni siquiera el neonatólogo pues, ni el pediatra, sino lo que te enseñaba la enfermera, que era la que estaba contigo en ese momento, y realmente no había una formación importante en lactancia. Claro, ¿qué fue lo que cambió en Venezuela que hizo que nosotros tuviera, o sea, a mí me encantaba de toda la vida, pero ¿qué fue lo que cambió, que presionó de abajo hacia arriba que las cosas cambiaran? Fue la simple crisis, la crisis general que vive el país, que la fórmula láctea se convirtió en un lujo inalcanzable y que lamentablemente mucha gente, no porque tuviera una opción, sino porque era lo único que existía, dio lactancia porque si no se le moría de hambre su bebé. Entonces, eso hizo que hubiera una formación importante de muchísimos profesionales en todas las áreas que hicieron que la lactancia materna cada vez fuera mucho más exitosa. Y hoy en día en Venezuela la lactancia materna es súper, súper, como quien dice, súper apoyada y se han cambiado muchísimas cosas gracias a eso, a un impulso en general. Pero es más, yo siempre les digo a todo el mundo que quien me enseñó a mí de lactancia, las enfermeras. A mí no me enseñaron, no me enseñó el médico, no me enseñó el pediatra, no me enseñó el neonatólogo. El que me enseñó de lactancia a mí fue la enfermera. Claro, en Venezuela la enfermera cubre muchas áreas. ¿En qué sentido? Que nosotros no tenemos, por ejemplo, el TENS, no tenemos la matrona, todo es la enfermera. Entonces la enfermera prácticamente hace todo el trabajo que hacen todos estos diferentes profesionales, lo hace una sola. Y entonces prácticamente ellas fueron las que me enseñaron, además las que me formaron fueron ellas. Ellas fueron las que me entrenaron porque ellas eran las que tenían la escuela de formación, la escuela de enfermería. Y entonces yo, por una cuestión de curiosidad, terminé con ellas y me fueron formando hasta lo que soy hoy. Qué Con las bueno, cuales qué bonito también. aún contacto, porque ellas me siguen llamando, mira, vamos a hacer una conversa, ¿quieres participar online? Sí, bueno, chévere. Entonces siempre estoy en contacto con ellas. Entonces, pero sí, o sea, y después de allí fue como que algo que empezó a formarse y sobre todo, suena como fea la palabra, pero se puso como de moda. O sea, fue como una moda de lactancia materna que empezó, por lo menos en Venezuela, las mujeres son muy coquetas. Entonces de repente empezó a existir ropa para la lactancia, cosas, collares para la lactancia, para que el bebé, la guagua se entretuviera mientras les dabas lactancia. Y entonces empezaron a congregar las famosas tetadas en la Semana Mundial de la Lactancia, donde 100 y pico de mujeres daban lactancia y todas les encantaba porque se tomaban fotos y cosas así por el Sí, es estilo. bonito. Entonces, pero fue como un boom que hubo y en parte
tuvo mucho que ver con la crisis, pero también fue como que todo el mundo, mira, pero no es tan difícil, hubo un componente también de formación, empezó la formación de consejera lactancia en cantidades impresionantes, porque todo el mundo dijo, bueno, estoy en la consulta, me están preguntando algo que yo no sé, me tengo que formar, y entonces eso impulsó a mucha gente a formarse. Y Qué claro, y bueno. tuvo mucho que ver también con la vía online. Entonces, mucha gente se formó online. Entonces, claro, eso hizo que en Venezuela hubiera hay un volumen impresionante de consejeros de lactancia y de todas las áreas. O sea, no es solamente los médicos, las enfermeras o quien dice, ¿qué más se me ocurre? Yo he conocido consejeros de lactancia que son, por ejemplo, ingenieros, que nada tienen que ver, periodistas, comunicadores sociales. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se casaron con la lactancia y son buenos en lactancia materna porque les gustaba el tema y se formaron y se fueron entrenando y son lo que son hoy. Algo parecido como pasó con Alba Lactancia, que es tan famosa en España. Ella era una mamá que quiso aprender de lactancia, miren lo que es hoy. Sí. Ujú. Bueno, Alba está estudiando fonoaudiología ahora. Ajá, Sí, va a ser colega nuestra. Sí, ah, no sabía. Sí, sí. porque Está Alba es estudiando, algo muy impresionante de cómo todo el conocimiento que tiene y no era personal de salud cuando se entrenó. claro. Claro. Ella está estudiando, bueno, está estudiando logopedia, no fonoaudiología, pero es lo mismo Bueno, pero en es más o menos realidad. parecido. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, nosotras siempre recalcamos bastante que yo creo que en este espacio de acompañamiento a las viadas, en general a las familias, hay espacio para todos. Yo creo que desde los distintos ámbitos es importante el apoyo que podamos dar o la asesoría, el acompañamiento que podamos dar. Nosotros también pensando un poco en lo que decía de la variedad, nosotros si bien nuestra formación de consejería es para profesionales de salud, porque como le decía, el objetivo es justamente atacar ahí en ese foco, Ujú. pero también son súper variados, hemos tenido una bioquímica también que entró a formarse con nosotros, médicos, dentistas, terapeutas ocupacionales, entonces es como bien variado también el espectro y como usted decía, porque es necesario que finalmente todos cumplan un rol y todos sepan, todos se informen al respecto. Claro, y porque cada quien desde su área puede hacer algo, o Aporta. sea, porque Sí, podemos tener como quien dice, cada quien tiene como un área mucho más amplia en alguna cosa que nos puede hacer ser mejores en un sector de la lactancia materna. Entonces, por Claro. ejemplo, si hablamos por nombrar a alguien, los químicos farmacéuticos. Sería interesante que hubieran químicos. Bueno, hay uno que es esta Pilar de Dulacta. Ella es químico farmacéutica y es consejera de lactancia, entonces pregúntale a ella cualquier medicamento o su relación con la lactancia materna claro. y ella se lo va a saber para adelante, para atrás, para todos lados, todos los papers y todas las cosas, porque obviamente es su área de trabajo. Sí, Entonces, ella tiene cosas que quizás yo desconozco, pero ella se las sabe mucho mejor que yo. sí, súper ¿Y importante usted eso, el dónde se trabajo en formó conjunto. como ¿Cómo? consejera? En ¿Dónde se Venezuela. formó como consejera? En Ya, Venezuela, en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Carabobo. ya, qué bueno. Y ahora va a dar este año el examen de IBCLC. Sí, es mi meta. Yo dije que este Ya, septiembre voy a presentar. ya, súper. Nosotros tenemos un curso de preparación, lo tenemos ahí, va a empezar ahí en abril, Consul. Yo no me Ah, acuerdo No, exactamente de víspera, sí, no me en acuerdo. abril, el 1 de abril, primero de ah, abril, primero de abril. ok. Me confundo con las fechas. 1 de abril, El curso sí. de preparación, que ahí están, bueno, está hecho ese Sí, curso solo con IBCLC. sí, Y hay son solo mucha, docentes que son IBCLC de distintas áreas. Tenemos docentes de Inglaterra, de Estados Unidos, de España también, chilenos Ujú. también, obvio, sí. bueno, de distintos lugares. Y es un curso que lo que principalmente busca es cubrir este nicho porque pasaba mucho que las Ujú. personas que querían dar el examen se decían juntémonos a estudiar con estos atlas y estos libros que andan ahí siempre como guías, juntémonos a Ujú, estudiar y a veces no coinciden los tiempos y es difícil también porque hay un contenido, o sea, una lista de contenidos también del examen Ujú. específica Sí. y es difícil coordinar eso y todo.
Y desde ahí surgió la idea de hacer justamente el curso de preparación, que a mí me gusta decir, o no sé si usted conoce ese concepto, pero asimilarlo a lo que es en Chile un preuniversitario, cuando uno va a dar la prueba de selección a la universidad, una cosa así. Esa es como la idea en realidad. Entonces tenemos pruebas que no son pruebas con notas evaluadas para las personas, sino que son pruebas de ensayo, del examen, con las preguntas tipo. Es como un ensayo en realidad, es como bien similar a ese concepto. Así que, claro, ahí la idea es justamente tener solo docentes IBCLC, justamente por eso, porque son las que tienen la experiencia de saber cómo es dar el examen, de acompañar, de... Sí, porque uno como que puede ver libros o algo, pero en la generalidad es como es en la práctica, porque es muy distinto estudiar los contenidos teóricos a enfrentarse, yo creo, yo no he dado nunca el examen, pero me imagino que es muy distinto a enfrentarse al examen. Yo he dado muchos exámenes por revalidaciones. Siempre prefiero el entrenamiento. Sí, es lo mejor, Sí. entrenar antes de ir a dar el examen. Sí, exacto. Tener una idea como es. Sí, tener alguna idea. De cómo es, claro. Para Pero bien, enfrentarse, si claro. está incorporada en lactancia hace tiempo, le va a ir viendo. Sí, Pero, sí. Oye, un consejo que me han dicho a mí, yo no he dado el examen ni he pensado en darlo aún todavía, pero un consejo que me han dado bastante es que a veces me dicen los profesionales de salud, respondemos muy como desde lo extremadamente cuadrado del profesional de salud, y me han dicho que a veces hay que tratar de pensar más como consejero, como acompañante de la diada, para responder más que como lo cuadrado del profesional de salud. exacto. ¿Hay un consejo para quienes den el examen? Sí, este año? Me imagino que es así porque así me tocó, por ejemplo, para medicina, me tocó volver a ser médico general. Sí. Ya. Oye, bueno, vamos a nosotros nos llegaron algunas preguntas, Doc, así que le voy a ir haciendo. Ok, Ya. Nos llegaron por interno cuando subimos el afiche. ok. Preguntan si es necesario suplementar con fierro a los bebés menores de 4 meses o desde cuándo se inicia la alimentación, o sea, la suplementación. Bueno, si hablamos de protocolo chileno, dice de los 4 meses hasta el año, en los niños que son Ya, a término. Pero eso es un tema espinoso y controversial. ¿En qué sentido? De que hay pediatras de lactancia que son defensores de la suplementación, como hay algunos que no están de acuerdo. Y la razón por la que no están de acuerdo es porque ellos dicen de que la lactancia, a pesar de que tiene poco hierro, porque eso es una de las cosas por las cuales dicen la lactancia tiene poca concentración de hierro, es muy biodisponible. ¿Qué es biodisponible? Tiene disponibilidad fácilmente, o sea, es fácilmente difundible, por decirlo de alguna manera coloquial. Entonces muchos dicen de que la suplementación con hierro es innecesaria, porque es una suplementación como quien dice preventiva. Pero si nos apegamos al protocolo chileno, MINSAI del ministerio dice de 4 meses a un año. O sea, eso está establecido y así se debería hacer. ya. ¿Y el de la vitamina D? Eso sí es fijo y la razón por la que la tenemos es por el problema de que tenemos déficit de vitamina D por la falta de sol. Y la falta de sol disminuye la producción, los bebés, las guaguas tienen bajo depósito y por consiguiente, lamentablemente sí hay que suplementar con vitamina D. Pero eso incluso es una pelea que tienen muchos pediatras, por ejemplo, con el sistema de salud público, porque en los consultorios se da es una vitamina multivitamínico. Y Sí. realmente lo que las guaguas necesitan es D, más nada. Lo demás sobra. ¿Y eso Pero desde recién nacido o desde el mes del mes no de vida? desde el mes de edad. Desde el mes de edad se empieza a dar. A menos de que sea un recién nacido prematuro o pretérmino, ahí incluso puede empezarse incluso antes. No solamente Ya, vitamina D, sino el fierro o el hierro. Pero eso depende por eso decía que el bebé a término, con buen peso, ese es el que arranca según los protocolos. Al mes vitamina D y a los 4 meses hierro, que específicamente es para prevenir una cosa llamada anemia fisiológica del lactante. ya.
Ya, súper. Bueno, habían otras preguntas sobre lactancia y COVID, pero ya hemos hablado, Harto. hablado mucho de eso, que sí se pueden vacunar las mamás amamantando y le traspasa los anticuerpos. Así es. Eh, yo tenía una pregunta que se me acaba de olvidar, mi cerebro puérpero. No, Eh, no, terrible, se me olvidó, sí, Consu. Se me sí, olvidó, si ahora es ya va a normal, volver. es normal y Sí, dura 2 años. debería haberla anotado. Te entendemos, te entendemos. Pero sabe Sí, todos que, pasamos por ah, ahí. sí, exacto. A falta de su memoria, sabe que está muy brillante Fernanda. Se le ocurren unas ideas maravillosas estos días. Anda Es sale que con unas ideas muy buenas en he estos días, tenido muy tiempo de creativas. pensar. Sí, Sí. No, lo que yo creo que siempre preguntan o que tienen la duda siempre las mamás es con el tema de la subida de peso, por lo menos el primer mes. ¿Cuánto debe subir mi bebé? ¿Es normal que baje tanto? ¿O cuánto es tanto que baje después de que nace? el bebé en las primeras semanas pierde desde un 10 hasta un 15%. Y eso se Ujú. considera normal. Es más, aquí creo que son muy rígidos en el sentido de que ya el 15% consideran que es excesivo y ya suplementan, que esa es otra cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Pero que puedes hacer otras medidas más de consejería de lactancia que pueden ayudar al aumento de peso sin necesidad de llegar a la suplementación con fórmula. Claro, Pero eso es normal que se pierda ese peso porque la guagua viene con exceso de líquido sí. del líquido intrauterino y ellos lo pierden en la primera semana y ese es el bajón. Pero ya después ellos empiezan a aumentar, o sea, después de la semana empiezan a ir hacia arriba. Y entonces, por ejemplo, aquí de forma muy estricta dicen 25 gramos mínimo por día. Pero Mm, nosotros podríamos ser un poco más flexibles y decir que la guagua puede aumentar en un mes completo mínimo 500 gramos. Y eso es lo que debe aumentar. Eso es lo mínimo, lo mínimo. Y ya. nosotros, por lo menos los que hacemos ejercicio como pediatras, sabemos que las guaguas aumentan a veces hasta más que eso. No aumentan 500, aumentan 800, aumentan un kilo. Sí. Pero si nos ponemos estructurales, se dice 25 gramos por día, pero para ponerlo más fácil, 500 gramos al mes es lo ideal que tiene que aumentar un bebé. Y sí, la primera semana pierden peso, pero es totalmente normal y habitual. Y después ellos se recuperan. Es más, el momento en el cual una guagua está más pesada es a los 21 días. Entonces, por ejemplo, si las mamás posponen como quien dice, la diada o el control, la primer control fuera de la maternidad o el momento de que nace, y lo hacen a los 21 días, ya esa guagua ya superó el 15% y ya aumentó una barbaridad y ya no pesan jamás lo que pesó al nacer. Entonces, son conceptos que a veces tienden a producir errores y enseguida vamos a suplementar, que es lo que yo siempre les digo, no es así. Hay que ver qué está pasando. Porque, por ejemplo, Sí. un mal acople al Mm, pecho produce un mal aumento deficiente del peso, por decir algo. O si, por ejemplo, una mamá nadie le orienta y da lactancia por horarios, eso también tiene mucho que ver con que Claro. la guagua aumente de peso. Entonces, nadie se sentó a hablar con la mamá a preguntar qué era lo que estaba pasando o a orientarla un poco y a lo mejor son cosas sencillas que no tienen nada de malo y que son resolvibles fácilmente y que no van a producir alteración, o sea, no vamos a necesitar la suplementación con fórmula. Sí, porque genera mucha ansiedad también en las mamás. De hecho, yo he Sí. visto personas que también ahí aprovecho de preguntarle sobre eso, que a veces compran un bono con la pediatra o con un profesional que sea, solo para ir a pesar el bebé. Y como que a veces les gustaría pesarlo casi todos los días o cada semana, una cosa así. Pero Y personas eso, que tienen balanzas en su casa. sí, claro, sí. claro. Y Y finalmente, una como usted balanza como decía, aquella, que es para guagua. sí, sí, Y los pesan y los pesan. Y yo, ya va, no me lo pese. Es lo mismo que le dicen al obeso que claro. está bajando de peso, no te pese.
Esperas en venir a control y a seguimiento y te pesamos, porque todo eso es lo que hace es producir ansiedad. Eso es como el monitor de acné, lo peor que te pueden regalar en la vida. Lo mejor que puedes hacer es botar. Sí, y porque yo ahí también pensaba en esto que mencionaba usted, de que finalmente, independiente de que se dé un promedio de 25 por día o 20 por día, es más fácil decir una cantidad por un tiempo más grande, porque también yo creo que puede ser Claro, relativo, no creo, puede ser que en una semana no la aumente y subida de de repente aumentó peso, 300 en una exacto, semana. Pasa, me ha no es una pasado. Te línea, lo no es digo. una línea recta, claro. No, ¿Qué hacemos en el caso de que las guaguas están subiendo 65 gramos diarios, Doc? O sea, no nada. sé cómo quitar el Nos peso. ponemos todos muy felices. Tu guagua está El Yo bebé subiendo le y digo, las abuelas. 65 chupete gramos. nomás. Yo le voy a poner un chupete, doctora, así ya. Hay abuelas que les No, encantan las guaguas gordas y ven que está engordando la guagua, las abuelas son felices. sí, yo también soy así, me encantan las guaguitas gorditas, Son sobre todo bellas. cuando es puro pecho, qué felicidad. Que sí, son bellas, son bellas. Bueno, todas las mamás dicen, pero es que usted es consejera. Y yo digo, pero si no, si todas podemos, si la idea es que tengamos la Sí, información adecuada, si Claro, todas podemos, claro, todas la pueden, es importancia una cuestión de fe. claro. Ujú. Sí, y no se Es una sientan cuestión mal porque, de fe en uno mismo como una claro, capacidad para dar lactancia. Realmente sí, no es el conocimiento, es la fe que puedes tener en ti o incluso la necesidad. Hay mujeres que paren y tienen sus bebés y no tienen nadie, ni médico, ni consejero, nadie, y dan sí, lactancia sin ningún eh, problema. ¿Y por sí, qué no? ¿Por qué? Porque no tienen opciones y creen en ellas y creen en su capacidad de dar lactancia y lo logran. exacto. Y el sí, a caloso veces que es es tan importante. difícil, sí, a veces es difícil plantear eso. Hace un par de días una colega de Brasil me hablaba y me decía que estaba viendo una mamá, una diada, la fue a ver y en realidad no tenía nada alterado, no estaba nada mal. Estaba bien el acople, estaba bien la subida de peso, ella no tenía grietas, ni dolor, ni nada. Pero pese Ujú. a todo eso, la mamá sentía que no era capaz, que algo estaba mal, que algo no estaba haciendo bien, ¿ya? Y es difícil porque en realidad la colega como fonoaudióloga le revisó la boca al bebé, todo, vio la postura, estaba todo perfecto. Entonces yo le preguntaba, pero ¿cómo está la subida de peso? Y también estaba subiendo un bebé pequeñito, y estaba subiendo como 50 gramos diarios más o menos, entonces Ah, iba todo perfecto, pero claro, uno tampoco quiere invalidar el sentir de la mamá, claro, eh, y por ahí a veces es difícil como querer decirle, ten fe en ti misma, confía en ti, vas a poder, sin que ella sienta que le estamos como diciendo tú podís, no, en parte sí, aquí solamente. nos toca la parte más dura como consejera de lactancia, que es ser psicólogas. Y nos La toca habilidad. sentarnos, hablar con ellas, decirles, mira, no te sientas mal, trata de no tener angustia, y también a veces a liberarlas un poco, en el sentido de que, bueno, vamos a poner en el peor de los casos. ¿Qué es el peor de los casos? Que no puedas dar lactancia, tampoco eres mala por no hacerlo, pero vamos a creer que sí, vamos a ser positivos. Pero en cierta manera uno tiene que tener como que una forma de hablarles, de hacerles sentir mucho mejor, pero realmente a veces cuando las mamás están muy, muy bloqueadas, a veces es muy difícil, muy difícil. Sí, Sí, es complejo ahí. Y a veces tú ves que todo está funcionando perfecto y el problema es la mamá. A Y en veces las realidad es una consejerías cuestión se de bloqueo mental. traducen, sí, a veces las consejerías se traducen en solo apoyo a la mamá. Sí, sí. Sí, apoyar a la Oye, mamá, conversar con apoyar la a la mamá, familia. sí. Sí, porque muchas veces Yo ellas tuve no una, reciben apoyo familiar, la sí. familia más bien las está sí, presionando por utilizar la fórmula, entonces no es sencillo. Sí, pues ahí uno escucha cuando va a hacer las visitas a domicilio y las suegras por ahí, yo crié a todos mis hijos con tarro nomás, con leche purita y ese tipo de cosas. sí, O lo otro que me pasó una vez también, una mamá que vi al inicio de cuando empecé con el área de lactancia, que yo llegaba al departamento y todo funcionaba, empezaba a funcionar perfecto, lo acoplábamos bien y todo. Yo me iba y ella me escribía que el bebé estaba llorando, que no lo podía acoplar, que no sé qué. Yo creo que fui 6 días seguidos, todos los días. Iba todos los días Solamente y yo estar con llegaba y lo ellas para lograba, que me se iba y no sintieran podía. mejor. Sí, Sí, es que a veces nuestro trabajo se limita a veces a eso, a escucharlas sí, sí, más que otra cosa.
y tú te das cuenta que a veces hay muchas cosas que ellas están viviendo en ese momento que no es sencillo. Sí, Sí. Y no tiene complicado. nada que ver con la deprivación de sueño, a veces son conflictos familiares fuertes. Mm. En este caso era una pareja que venía llegando de España y estaban solos acá en Chile. Ah, Entonces, era como, claro, él se habían venido porque él tenía un trabajo, un ofrecimiento de trabajo, entonces él ni siquiera podía pedir como permisos para quedarse con ella, nada. Entonces, sí, finalmente ella estaba sola en el departamento todo el día y, claro, es complejo. claro, claro. Sí. Sí, Bueno, Doc, ya pasó súper rápido la hora, creo. Sí. Sí, 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 agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. gracias Por a ahí ustedes ya por después invitarme. se nos va a ocurrir algo, quizás la podemos invitar a otra cosa, así Ah, que gracias, la vamos a tener ahí en consideración. gracias. sí, Muchas algún gracias por la tema de invitación. repente que pueda querer. Sí, Nosotros hacemos encuentros igual con nuestro egresado, encuentros ujú. en Zoom en que conversamos alguna temática, es más como un momento de conversación en realidad, así que por ahí igual la vamos a considerar Ah, qué bien. Sí, me gustaría. para que participe con Sí, nosotros. Sí, porque nuestros estudiantes siguen en educación continua. Siempre están así es, teniendo sus clases actualizadas y todo eso. Sí. así No lo es. Así soltamos que, más, no lo soltamos más. sí. Muchas gracias Bueno, ahí entonces, sí. Bueno, ¿sí? a la orden, cualquier cosa, muchas gracias por la invitación. Gracias, Doc. Cuídese, que esté bien. Igual, Que esté muy chao, bien. Chao. Chao. chao.